Érase una vez que se era... No me miren así. Todos podemos aprender de los cuentos, especialmente los adultos. Como iba diciendo, érase una vez que se era un grupito de personas viles y crueles, que desde una posición privilegiada en la política prosperaban y se enriquecían, abanderados por la corrupción y la falta de escrúpulos, y hacían lo que fuera necesario para mantenerse en el poder. Cierto día, tras el fallecimiento de uno de ellos, decidieron que el cargo de aquel pobre infeliz sería ocupado por alguien elegido por ellos, a quien pudieran manejar con facilidad. Un don nadie, que les asegurase su voto para seguir haciendo y deshaciendo a su antojo. Así que se decidieron por un noble caballero llamado Jefferson Smith, de corazón inmenso, pero totalmente ignorante en cuanto al funcionamiento de la verdadera política. Y así las cosas, nuestro joven héroe, equipado tan solo con un portafolios obsequio del grupo de Boy Scouts de su localidad, a los que lideraba y que lo adoraban, y un saco lleno de buenas intenciones bien atado, con un lazo irrompible de honestidad y fe en su democracia, desembarcó en Washington, la capital de Estados Unidos. ¿Cuál sería su destino a partir de entonces? ¿Qué negras sombras se cernirían sobre él si, llegado el caso, se negara a seguir el camino dictado por ese grupito de personas viles y crueles que le habían llevado hasta allí? ¿Cómo se defendería nuestro caballero sin espada? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy me vais a permitir que tenga sentimientos encontrados respecto a lo que vamos a hablar hoy aquí. Por un lado estoy ilusionadísimo como siempre de reunirme con vosotros, ilusionado por compartir con vosotros el título del que vamos a hablar, pero decepcionado al respecto de los políticos actuales, de la clase política que tenemos. No quiero hacer aquí ningún tipo de meeting, ningún tipo de manifestación, simplemente el enfado de un ciudadano, como puede ser el enfado de cualquiera de vosotros, con lo que está pasando, con la que está cayendo. ¿Cómo puede ser que no veamos más que políticos peleando en televisión? Peleando. Señores políticos, todos estamos navegando bajo la tormenta. Nosotros somos los pasajeros. Ustedes la tripulación. Entonces, si el capitán toma una decisión y el timonel toma otra, el barco posiblemente se vaya a pique, se hunda, ¿de acuerdo? Ponemos nuestras vidas en sus manos. Ponemos nuestra confianza en sus manos. Por favor, dejen de jugar con ellas. Y recuerden para quiénes trabajan. Trabajan para nosotros. Trabajan para quienes les han elegido. Somos sus jefes. Y no pueden jugar con la vida de sus jefes. Por todo eso, es tan importante el conjunto de valores de la película que vamos a comentar ahora. Y perdonadme por favor, pero creo que esto lo dice hoy en día prácticamente todo el mundo. No hay uno solo que se salve, no hay un partido, no hay un color que se salga del contexto de pelear y no aportar absolutamente nada. Caballero sin espada contó con la dirección de Frank Capra y fue una película que en sus primeros años de vida contó con innumerables enemigos, precisamente por los valores que transmite, los valores que todo buen político debería llevar grabados a fuego en la piel. Pues fue una película muy polémica para ellos. Veréis, esta no es una película más sobre política, es la película sobre política. Creedme, no hay ninguna más inspiradora que esta, más necesaria que esta. Pero más que tratar de lo que la política puede aportar al bien común,
De lo que realmente trata es de lo que los valores humanos pueden llegar a lograr. James Stewart, en otra interpretación magistral, nos muestra a un joven idealista, un joven con un corazón, ya digo, enorme, gigantesco, que se enfrenta a un mundo muy cruel, un mundo real en el que todo lo que él pensaba se viene abajo, se da de bruces con la realidad de Washington, con la realidad de la política auténtica que en aquellos momentos se ejercía. Hablamos de la corrupción, del enriquecimiento personal del político, del senador, cualquier tipo de cargo, frente a los valores que aquí transmite James Stewart. Son valores que deberían primar en cualquiera que decidiera en algún momento de su vida dedicarse a la política. Pasión por servicio, por vocación, sentido de la responsabilidad y mesura. La mesura que muchos políticos ahora no muestran, que es la capacidad de enfrentarse a la realidad sin perder la compostura y la tranquilidad. Al llegar Jefferson Smith a Washington se le asigna una secretaria, que es el personaje que interpreta Jean Arthur, que es una mujer que lleva muchos años sabiendo exactamente lo que se cuece allí. Sabe perfectamente cómo moverse, sabe perfectamente que es muy difícil que un hombre honrado sea capaz de triunfar en la política de Washington. Así de claro. Es maravillosa la forma también en la que James Stewart refleja la ilusión de Jefferson Smith por pisar por primera vez Washington y descubrir todos esos símbolos tradicionales de la democracia americana, de la política americana, como son el monumento a Lincoln, fascinarse por la visión del Capitolio, el monolito, el famoso monolito de Washington. Lo admira todo de una manera infantil, tierna e ilusionada. Yo os aseguro que me ha costado muchísimo decidirme por qué palabra iba a ilustrar mejor esta película, porque hay muchas palabras que se me pasaban por la cabeza. Honestidad, virtud, principios, sueños. Me decidí por honradez, precisamente porque parece que eso es lo que cuesta asociar mucho con un político en aquella época y ahora. Claude Rains interpreta al senador ya viejo, curtido, que ha participado en la conspiración para que Jefferson Smith llegue a Washington, que ejerce de mentor, pero que tarde o temprano va a ser la mayor decepción del personaje de James Stewart en la película. Es un personaje muy complejo porque por una parte admira profundamente la cartera de valores de la que hace gala James Stewart, pero por otro lado entra en el juego sucio de Washington, en lo peor, en las cloacas. Aquí de lo que se trata es de ver cómo se desenvuelve un hombre cuya única ambición es hacer el bien, en un Senado en el que si uno no está dispuesto a ciertas concesiones, no va a llegar nunca a nada. Cuando James Stewart decide intentar iniciar un proyecto de ley, crearlo, se topa con que interfiere con los intereses del personaje de Claude Rains, del senador viejo, y de un periodista, empresario, que mueve los hilos, que sabe que lo que él dice va a misa, que siempre se publicará en un periódico lo que él quiera que se publique, independientemente de que sea real o no, y por lo tanto maneja los hilos reales. Y cuando Clarissa Saunders, que es el personaje de Jean Arthur, la secretaria curtida en 1000 batallas también, se da cuenta de en qué situación se encuentra el pobre James Stewart, decide que debe olvidar, que quiere irse, que quiere dejar toda esa corruptela y aquel juego sucio de Washington y centrarse en ayudarlo, centrarse en orientarlo porque se da cuenta de que es un diamante en bruto. El metraje completo en sí es fascinante, pero la última media hora de esta grandísima película, lo que tiene que hacer James Stewart, el caballero sin espada, para mantenerse firme ante toda la adversidad que se le viene encima, ante esas sombras que se ciernen sobre él y que tiene que sortear de la única forma que sabe, con su corazón. Toda esta media hora tiene que ver con un privilegio que tienen los senadores de
no ceder la palabra si ellos no lo desean. Y por las circunstancias que acontecen y que no os voy a contar porque tenéis que ver la película, él va a mantener esa palabra, esa oratoria, durante un tiempo. No os lo cuento, lo tenéis que ver. Hay una serie de anécdotas muy reveladoras del cariz polémico de la película. Fue denunciada por muchas personas en Washington que se sentían ofendidas por las insinuaciones de corrupción, por meter la corrupción a saco. Teniendo en cuenta que era 1939, fue prohibida en muchos estados fascistas. Estos estados, lógicamente, lo que no querían era que el público entendiera que lo que exponía la película, la validez de la democracia, era real. Y en el contexto de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, fue prohibida como muchas películas estadounidenses. Pero en París, en los cines de París, justo antes de que se oficializara la prohibición, fue exhibida de manera continua, hora tras hora, durante 30 días. Con respecto a Jean Arthur, era curioso cómo Frank Capra se preocupaba siempre de que los planos que rodara ella le tomaran la parte izquierda de la cara. El lado izquierdo era su lado bueno, como suele ser en muchas estrellas de Hollywood. ¿Es mi lado bueno? Tanto por el izquierdo como por el derecho estás igual de calvo. Y puede que la anécdota más importante, más tierna, más bella de la película es que Frank Capra durante muchísimos años recibió cartas y cartas y cartas de personas que gracias a él y a esta película decidieron ejercer una carrera política, decidieron intentar dar el salto a la política. Posiblemente no hubo para el director recompensa más valiosa que esta. Pues si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, un buen like, suscribíos al canal para más contenido como este y os espero en una próxima ocasión, deseando por favor que os cuidéis muchísimo y que cuidéis muchísimo a las personas que os quieren. Muchísimas gracias.